Bienvenido una vez más a mi canal Habla de Lengua Española y Literatura, un canal diseñado para enseñar aspectos básicos y avanzados de la lengua española y la literatura. Yo soy el profesor William Fernández. Esta vez estaremos hablando de un tema bastante importante para entender aspectos básicos de la lengua española. Esta vez voy a hablar de un tema que se desprende de las categorías gramaticales. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué sería de una oración sin nexos, sin conexiones? Una oración sin conexiones es una oración que fácilmente pierde sentido. Las conexiones o los nexos, los enlaces, como ustedes quieran llamarle, son palabras pequeñas, pero que tienen una función vital dentro de la oración y dentro de las conexiones de las palabras, para darle sentido a una oración, para darle sentido a un enunciado. El tema de hoy son los nexos, los enlaces, como usted quiera llamarle, y dentro de los nexos y enlaces están las conjunciones y las preposiciones. Primero vamos a ver qué son, para qué se usan, tipos, funciones y cómo se comportan dentro de la oración, función sintáctica dentro de la oración. Las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Las conjunciones sirven para establecer relaciones entre las palabras o las proposiciones. En este caso, una proposición es una cláusula o una oración simple dentro de una oración compuesta. Ustedes sabrán que las oraciones compuestas están formadas por oraciones simples o por cláusulas que casi se comportan como oraciones simples. Las conjunciones son de dos tipos básicamente: coordinantes y subordinantes. Las coordinantes son aquellas que unen dos elementos de igual valor, o sea, dos elementos que categóricamente están al mismo nivel. Y las subordinantes, en cambio, establecen una relación de dependencia o de jerarquía entre dos elementos, o sea, un elemento superior y otro inferior. Las coordinantes se dividen en copulativas, disyuntivas y adversativas. Las copulativas indican adición de elementos. Son disyuntivas y distributivas cuando indican alternancia o elección. La distributiva se usan siempre en pares, mientras que las disyuntivas se usan una sola palabra. Las distributivas se usan en pares. Vamos a ver los ejemplos más adelante. Las adversativas es cuando contraponen ideas o hacen una corrección. Las subordinantes entonces se dividen en 9 grupos, que son casuales, comparativas, completivas, concesivas, condicionales, consecutivas, finales, hilativas y temporales. Las causales introducen una oración o una cláusula que explica el porqué de la oración principal o indica la causa de por qué se da la oración principal. Por ejemplo, yo vine tarde porque se dañó el autobús. Ahí me está dando la causa de por qué yo llegué tarde. Causales, no casuales. Hay un error en la escritura ahí. Las comparativas introducen una oración o proposición subordinada que se compara con la oración principal. Más adelante estaremos viendo cuáles son las comparativas. Las completivas introducen una oración subordinada que cumple la función de sujeto, complemento directo o complemento preposicional. Las concesivas introducen una oración subordinada que expresa una objeción a lo que expresa la oración principal. Las condicionales introducen una oración subordinada que expresa la condición con la que se cumple el enunciado. O sea, aquí establecen una condición. Las consecutivas introducen una oración subordinada que expresa el efecto o la consecuencia de la oración principal. Las finales introducen una oración subordinada que expresa la intención o la finalidad de lo expresado. Las hilativas introducen una oración subordinada que expresa una consecuencia lógica de la oración principal. Y las temporales introducen una oración subordinada que permite ubicar la acción de la oración principal en el tiempo. Las temporales introducen una oración subordinada que permite ubicar la acción de la oración principal en el tiempo. Hay que destacar que las conjunciones coordinantes se usan para enlazar las oraciones coordinadas. Siempre las oraciones coordinadas se enlazan con una conjunción coordinante o copulativa o disyuntiva o adversativa, y de ahí toma su nombre. Una oración coordinada puede ser copulativa, puede ser disyuntiva o puede ser adversativa. Esto es para las oraciones compuestas, que más adelante estaremos viendo en otro tema, los tipos de oraciones compuestas. Mientras tanto, las conjunciones subordinantes se usan para enlazar oraciones
subordinadas, como su nombre lo indica, subordinante. Coordinantes para las oraciones coordinadas, para enlazar oraciones coordinadas. Y las conjunciones subordinantes sirven para enlazar oraciones subordinadas. En ambos casos estamos hablando de oraciones compuestas, de dos o más cláusulas o proposiciones. Vamos a ver ahora las conjunciones por clase y por tipo. Aquí vemos las copulativas, que son i, ni, hasta i, ni. Hasta ahí estamos hablando de conjunciones. De ahí en adelante, ni, no solo, sino también, tanto como, así como, igual que, lo mismo que. En ese caso se están dando cuenta que son compuestas. Están compuestas por más de una palabra. En el medio, los puntos suspensivos indican la frase que va en el medio. En ese caso, estamos en presencia entonces de locuciones conjuntivas, que las locuciones conjuntivas se dan por la unión de dos palabras. Ya se forman conjunciones, pero no con una palabra, no conjunciones simples, sino conjunciones compuestas. Las locuciones conjuntivas se pueden formar de distintas formas. La primera forma es uniendo una preposición más la partícula que. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo una preposición si estamos hablando de una conjunción? Sí, las locuciones conjuntivas básicamente se conforman a través de preposiciones. Y ya cuando se le une el otro elemento, ya se llama conjunción, no preposición. La primera es, la forma que se puede unir es, dijimos, una preposición más que. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Para qué? Ya no estamos en presencia de una preposición, estamos en presencia de una conjunción. Se puede formar también con un adverbio más la partícula que. Por ejemplo, aunque, ahora que. Se puede formar también por un participio más la partícula que. Por ejemplo, dado que, puesto que. Se puede formar también uniendo una preposición más un sustantivo más la partícula que, a medida que, de forma que. También se puede formar con una preposición más un sustantivo más la partícula de más la partícula que. Por ejemplo, a causa de que, a fin de que. Ahí estamos en presencia de locuciones conjuntivas. En las disyuntivas tenemos o, u. Ya de aquí en adelante vemos ahí bien, bien, ya, sea, sea. Estamos en presencia de locuciones conjuntivas. Las adversativas, pero, más, empero, sino, mientras que. La última es una locución conjuntiva. Mientras que, porque está formada por dos elementos, dos palabras. Casuales, porque, como, ya que, dado que, visto que, puesto que, pues. Hasta donde dice porque, como, ahí tenemos las conjunciones, son conjunciones causales. Pero ahí en ya que, dado que, visto que, puesto que, ahí son locuciones conjuntivas. Las comparativas, que, como, sí, sin que. Completivas, sí y que. Las concesivas, aunque, aun cuando, si bien, sí, por más que, por mucho que. Ahí básicamente son locuciones conjuntivas. Las condicionales, sí, si no, como, a menos que, con tal de que, siempre y cuando, salvo que, cada vez que, mientras. Consecutivas, que, así que, de modo, de manera, de forma que. Finales, para que, a fin de que. Ilativas, luego, con que, ergo. Temporales, mientras, luego que. ¿Se dan cuenta? Vimos que los ejemplos coinciden con las definiciones de cada conjunción. Vamos a ver ahora las preposiciones. Aquí tenemos las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones también son nexos o enlaces, como te quieras llamarle, junto con las conjunciones. Aquí las pusimos juntas en este tema porque pertenecen a un mismo grupo. Las preposiciones son palabras no lesemáticas o invariables que sirven de nexos entre las diferentes partes de la oración. También sirven para introducir complementos
Y al igual que las conjunciones que tienen locuciones conjuntivas, las preposiciones también tienen locuciones preposicionales. Por ejemplo, después de, cerca de. La preposición por sí sola es una palabra, mientras que la locución preposicional es la unión de dos o más palabras. Porque en los enlaces básicamente se dan con una palabra, pero hay muchos enlaces que se dan con más de una palabra. Y aquí entran en juego tanto las locuciones conjuntivas, si son conjunciones, y las locuciones preposicionales dentro de las preposiciones. Vamos a ver entonces en cuántos grupos se dividen las preposiciones. Las preposiciones son o temporales o locativas. Las preposiciones temporales son las que hacen referencia al tiempo, como su nombre lo indica, hacen referencia al tiempo en que se ejecuta la acción, y las locativas hacen referencia al lugar donde se ejecuta la acción. Dentro de las temporales tenemos a, antes de, después de, desde, de, dentro de, desde, hace, durante, en, hasta, por, sobre, tras, desde, durante, luego se repite ahí, hasta, mediante. Y dentro de las locativas tenemos a, al lado de, ante, alrededor de, a través de, cerca de, contra, de, debajo de, detrás de, delante de, vía, sobre, en, entre, enfrente de, encima de, hacia, fuera de, junto a, lejos de, tras, sobre, por, bajo, para. Ustedes se preguntarán, bueno, pero yo estoy viendo preposiciones ahí que es repetida dentro de las temporales y dentro de las locativas. Sí, lo que pasa es que hay preposiciones que en un momento dado se comportan como temporales y en un momento dado se comportan como locativas, dependiendo cómo estén ubicadas. Por ejemplo, la A, un ejemplo de una A temporal. Voy a las 10:30, o sea, temporal. Un ejemplo de una locativa con A, voy a Santiago, o sea, ahí tenemos un ejemplo de una locativa. Otra que está repetida es de. Miren, un ejemplo con D temporal. Estoy allá de 9:30 a 5 de la tarde. O estaré allá de 9:30 a 5 de la tarde. Ahí tengo el ejemplo de D temporal. Un ejemplo con D locativa sería: José está al lado de María. Hay algunas que se repiten, tanto en las temporales como en las locativas, porque en determinado momento o se comportan como temporales o se comportan como locativas. Las que están juntas, las que tienen más de una palabra, se llaman locuciones preposicionales. Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que hayan entendido. Acuérdense que este tema se desprende de las categorías gramaticales, un tema que vimos anteriormente, porque estamos trabajando otro tema en secuencia. Las categorías gramaticales tienen una serie de temas. De acuerdo a cada categoría estamos aplicando una por una. Y ahora le tocó a las preposiciones y conjunciones o enlaces. Espero que les haya gustado. Suscríbanse